Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Pueden sentarse un momento. Queridísimos hermanos, hoy la palabra del Señor nos habla de lo que es la transfiguración. Y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 28 en adelante, nos viene a expresar qué fue lo que sucedió. Precisamente ahí nos muestra que fue algo fantástico, maravilloso, anhelado y esperado por todos. Algo nunca visto, algo divino, algo sobrenatural. ¿Y qué era eso sobrenatural y por qué sucedió eso sobrenatural? Jesucristo lo dice a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28. Escuche, ¿cuándo fue que sucedió eso tan sobrenatural, la transfiguración del Señor? Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Aquí San Lucas dice, ¿cuándo es que sucede la parte espiritual en el ser humano? ¿Cuándo es que sucede algo divino, algo inesperado, algo espiritual? Algo puro. Cuando la persona va a un lugar especial a orar. El otro evangelista dice, subió a un monte alto, a un lugar alto. Entonces así la Biblia nos está expresando a nosotros 2 maneras de vivir. Uno de vivir en la parte baja, que es la parte humana, y una en la parte sobrenatural, la parte alta, la parte espiritual, y se logra a través de la oración. La pregunta es, ¿ustedes y yo queremos tener una experiencia espiritual divina, pura, santa, maravillosa como Cristo y los apóstoles? No podemos tenerla si no somos capaces de ir a ese lugar alto. O sea, esa parte sobrenatural que se llama la
oración. Y observen ustedes que cuando están allí en la oración, ahí es donde sucede algo inesperado. Escuchen. Y entre tanto que oraba, Y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra. la Biblia es tan clara que cualquier persona lo puede entender, aunque no tenga estudio. Entre tanto que oraban, La apariencia de su rostro se hizo otra. la apariencia, el resplandor de su rostro se hizo otro. Ahora nos queda ver si cuando uno ora cambia su rostro, su persona, su ser, para bien o para mal. Se hizo otro. ¿Pero a qué nivel? ¿A un nivel más alto, mejor, o a un nivel más bajo, peor? Vean cómo la Biblia presenta la oración como algo esencial en tu vida y en mi vida para transformar nuestro rostro, para transformar nuestro ser, para transformar toda la vida. Entre tanto que oraba, su rostro se hizo otro. Y su vestido blanco y resplandeciente. Pero no solamente el rostro. Ese vestido no se refiere al vestido material. Se refiere al vestido espiritual suyo y mío, al alma, al espíritu. Se puso resplandeciente, blanco, puro, divino, santo. ¿Cómo no ver aquí, queridos hermanos, la motivación de Dios para que oremos? ¿Cómo no vemos aquí, cómo no poder ver aquí, hermanos, el premio que Dios da al hombre que es constante en oración? Por eso les doy un consejo. Quítense de la mente lo que a ustedes y a mí nos enseñaron, la idea que nos vendieron sobre la oración. ¿Qué idea nos vendieron de la oración? Yo oro cuando me nazca. Error, error, error. Yo hago oración cuando me guste. Error, error, error. Yo hago oración cuando me sienta bien, cuando sienta efusión, cuando sienta gozo. Error, error, error. Yo no debo hacer oración cuando sienta ganas, porque eso no es de ganas. Ni cuando me nazca, porque eso no nace. Yo debo hacer oración, aunque no me nazca, aunque no me guste. Debo hacerlo por un motivo. Yo quiero que mi rostro se convierta en otro, más amable, más puro, más sencillo, más divino. Pero yo quiero que mi espíritu se vista con un resplandor más blanco que cualquier vestidura blanca en el mundo. ¿Para qué tengo que orar? A nosotros no nos enseñaron esto, tristemente. ¿Por qué la gente no ora? Porque eso no nace y la gente hace lo que le nace. ¿Por qué la gente no ora? Porque eso no le gusta y la gente hace lo que le gusta. ¿Qué nos dice hoy el Evangelio? No lo hagan porque les guste, háganlo porque saben cuál es el resultado: un rostro resplandeciente y unas vestiduras espirituales blancas, puras, santas. Es elevarse a una altura espiritual sobrenatural y divina. ¿No es eso lo que queremos? Eso es la oración. Y escuchen ahora, cuando eso se transforma en un vestido blanco, la vida espiritual. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Vean ustedes, Moisés y Elías también participaban de la gloria de Cristo. Ellos también resplandecían de gloria. Eran 2 hombres que habían vivido la vida de fe, la misma vida de fe que Dios te invita y que Dios me invita a vivir. 2 hombres, Moisés y Elías, resplandecían de la gloria de Cristo. Ahí estamos llamados ustedes y yo. Esa gloria de Cristo la podemos nosotros también disfrutar,
podemos participar de la gloria de Cristo. Todos estamos llamados a participar de esa gloria como Moisés y Elías. Para la muestra, un botón. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Las Sagradas Escrituras dice, siempre que usted vaya a orar, sus ojos estarán cargados de sueño. Siempre que usted vaya a orar, advertencia, el diablo le pondrá el sueño que se llama pereza espiritual para no dejarte orar. Si no existiera el diablo, no existiría el sueño y la pereza para orar. Aquí está descrito. Precisamente cuando una persona se decide a orar, viene el sueño, los ojos se cargan del sueño. ¿Para qué? Para que la gente no pueda disfrutar de la gloria de Dios, para que la gente no pueda disfrutar de un alma, de un espíritu resplandeciente y puro, blanco como la nieve, para que no logre transformarse su vida. Esa es la técnica del diablo, pero ahora Jesús lo advierte. Por un lado está el querer gozar de la gloria de Dios, hagamos oración. Por otro lado está el que no podamos disfrutar de la gloria de Dios y por eso el diablo nos da el sueño, la pereza espiritual. La pregunta es, ¿estás dispuesto, estoy dispuesto a superar el sueño y la pereza para poder ver la gloria de Dios, para poder crecer en la vida espiritual? De eso es que se trata. Y eso es lo que hoy Dios nos quiere decir con la transfiguración del Señor. Jesús quiere transfigurarse en tu presencia y en mi presencia. Por eso escogió 3. No lo llevó a todos, solo llevó a Santiago, Pedro y Juan. Solo llevó a 3. ¿Y por qué llevó a 3? En castellano significa que no todos los cristianos pasarán el sueño, superando el sueño para lograr la oración y ver a Cristo en su gloria transfigurado. O sea, si eran 12 y solo 3 lograron ver la gloria de Dios, significa, ¿y los otros? Y los otros se dejan llevar por la pereza. Y los otros no suben a lo alto de la oración. Y los otros se quedan simplemente en lo natural y no pasan al plano sobrenatural. Pero ojo, 3 de sus apóstoles pasan al plano sobrenatural. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a pasar a ese plano sobrenatural? ¿Tú estás dispuesto a ser de esos 3 que disfrutaron de la gloria de Dios a través de la oración? Ahí está la clave. No me respondas si sí o si no. Han venido hoy a la misa para escuchar la palabra de Dios y hoy el Señor te dice, no verás mi gloria si no oras. El Señor te dice, y si vas a orar, prepárate porque el diablo le va a poner sueño en tus ojos, va a estar cargado tus ojos de sueño. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir o vas a superar el sueño? Ahí queda la interrogante. De eso se trata, hermanos, de eso se trata. ¿Cómo quisiera yo mostrarles a ustedes la necesidad de orar? El Jesús, que siendo el Hijo de Dios, oraba. Y ustedes y yo tenemos que orar. ¿Por qué no oramos? Simplemente porque el diablo existe y porque el diablo no nos permite orar. Deberíamos ser expertos en la oración todos los cristianos. Deberíamos ser profesionales en la oración y profesionales en el sentido de tener experiencia oratoria, una experiencia de oración, una experiencia oracional, donde ustedes y yo podamos tener ese encuentro personalizado con Jesús, un encuentro divino al punto que dice Pedro. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Observen, superaron el sueño y vieron la gloria de Dios. Todos los días que ustedes superen el sueño en la oración, verán la gloria de Dios.
Si no hacen oración, se perderán de la gloria de Dios. ¿Y qué dijo Pedro después que superó el sueño? Qué bueno es estar aquí. Qué maravilloso es estar aquí. En castellano, lo más hermoso que puede experimentar el ser humano, el placer espiritual máximo, que se llama el éxtasis, se puede experimentar en la oración después de haber vencido el sueño. Después de haber vencido la pereza espiritual, después de haber perseverado, podemos ver la gloria de Dios y extasiarnos en la gloria de Dios como Pedro. Qué bueno es estar aquí. Hemos experimentado el gusto de comernos a lo mejor un pollo sabroso, el gusto de poder comernos una hamburguesa, el gusto de poder comernos una pizza, un perro caliente o el gusto de comernos cualquier cosa. El gusto material, el placer material, carnal, lo hemos disfrutado. Pero ¿qué nos falta, dice Jesús hoy? Nos falta disfrutar lo que Pedro disfrutó. Qué hermoso es estar aquí. Hagamos 3 cosas. Eso se llama el placer espiritual de la persona experimentada en la oración, capaz de superar y vencer la pereza espiritual y el sueño hasta lograr ver la gloria de Dios y extasiarse en la manifestación gloriosa de Cristo. Eso se llama el éxtasis, el mayor placer espiritual que el ser humano puede lograr. ¿Por qué no lo logramos? Porque nadie nos lo dice, porque no somos constantes en la oración, porque no somos fervientes en la oración, porque estamos distraídos cuando oramos, porque nuestra mente y nuestro corazón no se elevan a lo más alto, porque estamos acostumbrados a orar mal y no nos conectamos con la gloria de Dios, con Jesucristo precisamente, cara a cara, frente a frente con Él. Pero están en esa oración tan hermosa, tan espectacular, que llevó a Pedro a decir, qué hermoso es estar aquí. Pero observen cómo siempre hay un bombardeo de ideas que llegan a la mente cuando uno está orando. A Pedro, cuando estaba viendo la gloria de Dios, en vez de disfrutar la gloria de Dios, se le vino una idea muy fantástica, maravillosa. Qué bueno es estar aquí. Y a lo que Pedro dice, qué bueno es estar aquí, la embarró. Se le perdió la gloria del Señor. Ponga cuidado. Porque en la oración usted no se puede distraer ni con pensamientos malos, ni con pensamientos buenos. Los pensamientos buenos que le llegaron a Pedro, hacer 3 chozas. Fantástico. Qué pensamiento más bueno. Pero esos pensamientos los sacaron de la oración. Cuando usted y yo estamos en la oración, la mayor oración no es hablar mucho. Dese en cuenta que ellos estaban disfrutando de la gloria de Dios sin hablar, no habían hablado nada, solamente estaban contemplando en la oración la gloria de Dios. La vestidura blanca del Señor, resplandeciente, su rostro había cambiado, era de contemplar. La Biblia dice que la mejor oración es la contemplación, contemplar la gloria del Señor. No hablar. Y cuando Pedro habla y dice, qué bueno es estar aquí, hagamos 3 cosas, la gloria desapareció. Y ponga cuidado lo que dice la Biblia. Y hagamos 3 enramadas. Dice Pedro, hagamos 3 cosas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Y qué pasó? No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, mire que eran pensamientos buenos, pero estorbaron la oración. Perturbaron y cortaron la gloria de Dios. Perturbaron la oración. Por eso usted en la oración no debe permitir ni pensamientos malos, ni pensamientos buenos. Cada pensamiento malo que llegue, debe quitarlo. Cada pensamiento bueno que llegue, debe quitarlo. Entonces, ¿qué debe hacer en la oración? Contemplar la gloria de Dios. La presencia espiritual de Dios. El rostro de Dios espiritualmente hablando. Y gozarse en eso. Cuando Él dice eso, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Observaron? Cuando Él permitió esas ideas, esos pensamientos, y dijo, qué hermoso es estar aquí, fácata, una nube los cubrió. Y sintieron miedo, ya se desconectaron de la gloria de Dios. Ya perdieron lo divino. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y ahí viene entonces la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. Dios
muestra cuánto ama a su Hijo Jesucristo?